Hola a todos, bienvenidos al Tech Management Day 20 Full Remote Edition. Como podéis imaginar, esta no es la presentación que tenía previsto realizar para todos vosotros en este mismo auditorio, pero el 24 de marzo y con 150 asistentes presenciales. Hoy, sin embargo, lo realizaremos para prácticamente 800 asistentes de forma remota a causa de la pandemia del COVID. En esta presentación suelo reflexionar, sabéis, en la charla de apertura del Tech Management Day, sobre lo que les pasa a otros, sobre prácticas de gestión, sobre tendencias que estamos observando en nuestros clientes y en algunos colaboradores. Sin embargo, creo que en este momento tiene muchísimo más sentido que os contemos sobre nosotros, sobre qué hemos hecho, cómo hemos vivido esta situación y cómo afrontamos lo que tenemos por delante. Bien, disclaimer. Muy importante, esta presentación no pretende ser una receta ni una guía que nadie tenga que seguir. Cada compañía, cada organización tiene sus propios retos, sus propias situaciones y tiene que afrontarlas de manera diferente. Nuestro único objetivo con esta presentación es contar lo que hemos vivido nosotros por si le da ideas de gestión a alguna compañía o bien os ayuda a descartar alguna sin tener que cometer nuestros mismos errores. Bien. Disclaimer 2. Nada de lo que aquí vamos a contar formaba parte de un plan. Creo que es muy evidente que nadie tenía en sus planes gestionar una pandemia mundial en el 2020. A pesar de que, contado así en una presentación, puede resultar un proceso muy lineal y muy claro y muy sencillo, donde siempre supimos cuál era el siguiente paso que teníamos que dar, la historia es muy distinta. La historia es que en cada momento hemos tenido que ir probando, fallando, volviendo a cambiar las cosas, hasta que hemos ido dando con la tecla en cada momento. Bien, lo primero de todo, un poquito de contexto, porque marzo de 2020 parece que fue hace muchísimo, pero no es hace tanto. ¿Qué sucedía en marzo de 2020? Recuerdo que el 6 de marzo, concretamente el 6 de marzo, le di la mano a un nuevo compañero, firmó su contrato para incorporarse a Tecnofor para liderar un proyecto de transformación Agile que arrancábamos en pocas semanas. Hasta ese momento yo era un empresario feliz y despreocupado. Con crecimientos de más del 30% en los 2 últimos años, mis únicas preocupaciones en ese momento eran cómo gestionar las tensiones en el organigrama cuando crece demasiado rápido. O inocente de mí. Apenas una hora después, esto es real, apenas una hora después de firmar ese contrato, nos llamó el cliente. Nos llamó el cliente para el cual íbamos a empezar el proyecto y nos lo paró sine die. Tenían una instrucción interna que les impedía realizar reuniones presenciales, formaciones presenciales, había que pararlo todo. Esto del coronavirus ya no tenía buena pinta, estaba empezando a estar demasiado cerca de nosotros. Recuerdo que el lunes 9 de marzo vi por primera vez una rueda de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, la de veces que la habré visto desde entonces. Y ya empezaba a hablar de evitar reuniones, de cerrar colegios. Ha dicho cerrar colegios. Os prometo que ahí empezaron los sudores fríos. Cerrar colegios ya era una cosa muy seria. El día 10 de marzo, vamos contándolo por días. El día 10 de marzo recuerdo hablar personalmente con todos los compañeros que tenían hijos en edad escolar para comentarles que no tenían que venir a la oficina, que organizasen sus vidas, que pidiesen un portátil y se fuesen a casa. Mi idea era que aquellas personas que podían trabajar presencialmente, que no tenían esa necesidad imperiosa de teletrabajar para poder conciliar sus vidas, pudiésemos cubrir las tareas presenciales, mientras que el resto de compañeros teletrabajaba. Esta era la idea del día 10. Pero en los 2 días siguientes, las noticias, la televisión, empezó a dejarnos claro que la situación iba a peor de una manera muy rápida. Tanto es así que para el jueves 12 ya solamente el 25% de la plantilla seguía acudiendo a la oficina. El viernes 13 de marzo, justo el día antes de que nos confinasen, recuerdo ir a la oficina. Fui personalmente a la oficina, a pesar de que yo tenía en ese momento un bebé de apenas 14 meses que se acaba de quedar sin guardería, porque tenía una entrevista con un profesional que llevaba años intentando incorporar a Tecnofor.
Y ya recuerdo saludarnos desde la distancia. No hicimos lo del codito, porque todavía no estaba de moda, pero no nos dimos la mano. Nos saludamos desde lejos. Y a media mañana, a eso de las 12 aproximadamente, escuché la noticia que cambiaría nuestra forma de gestionar la pandemia hasta ese momento. Estaba yo tranquilo en una sala de reuniones trabajando y escuché: la Comunidad de Madrid cierra los bares. Dejé lo que estaba haciendo y busqué varias fuentes para comprobar si aquello era verdad. Porque, a ver, una cosa es cerrar los colegios, pero cerrar los bares. ¿En serio, en Madrid? Esto era grave de verdad. Así que dejé lo que estaba haciendo. Recuerdo que fui al despacho de nuestra compañera Cristina y le pregunté: ¿puedes organizarlo para mandar a todo el mundo a casa y cerrar la oficina en 3 horas? Era viernes, a las 3 nos íbamos y mi intención era dejarlo todo cerrado. Me dijo que sí, nos pusimos a trabajar y recuerdo que a las 3 de la tarde fui la última persona que cerró la puerta, le di 2 vueltas a la llave y sin saber si algún día volveríamos a abrir. Ese es el contexto. Ahora, ¿qué hicimos? ¿Qué es lo que hemos hecho en este tiempo para gestionarlo? Primer punto, focalizar la incertidumbre. Bien, como os decía, en apenas una semana yo había pasado de ser un empresario feliz y despreocupado a uno con toda la incertidumbre del mundo. No sabíamos si podíamos volver a abrir la empresa y si volveríamos a tener ingresos. Recuerdo hablar con nuestro financiero y me dijo que estábamos bien, estábamos en un momento muy bueno, con 2 meses de gastos de la compañía en caja, con lo cual teníamos un colchón muy interesante para aguantar. Ahora bien, si tienes una empresa que en 2 meses no tiene ingresos, tienes un problema realmente grande. Y honestamente, en ese momento nadie sabíamos si volveríamos a tener ingresos, ni en qué condiciones. Era una situación muy grave y muy dura. 15 años construyendo Tecnofor podrían no servir para nada. Podrían valer 0 e incluso negativo si no podíamos pagar nuestras deudas. La gran pregunta era: ¿esto es una situación que va a durar 15 días? ¿Vamos a estar 15 días confinados y después vamos a volver a nuestras vidas normales? Porque si es así, no había ningún problema. 15 días aguantábamos perfectamente y después volvíamos a nuestra vida y tendríamos una estupenda anécdota que contar a nuestros nietos. Pero ¿y si no era así? ¿Y si la situación se extendía mucho? No sé, meses. ¿Y si esto duraba meses? Esta situación podría destruir la empresa, pero también podría no hacerlo. Lo que es seguro que iba a destruir la empresa y sus valores era trasladar esa incertidumbre a todos y cada uno de los miembros de Tecnofor, a cada uno de los miembros de este equipo. En ese momento yo estaba convencido de que con que hubiese una sola persona muerta de miedo era suficiente. Y el hecho de que el resto de compañeros soportasen esa presión también no sería mejor ni para ellos, ni para la empresa, ni para mí. Sé que puede ser paternalista, pero como os decía, esta presentación no tiene como objetivo dar lecciones a nadie, sino simplemente contaros lo que sucedió. Bien, de esa reflexión acerca de la incertidumbre surge el post que publicamos el 28 de marzo, llamado ¿Por qué en Tecnofor no vamos a hacer un ERTE?, que sigue siendo el más leído de la historia, de Tecnofor. Sigue siendo el más leído de nuestra historia. Aquel post lo que supuso es un compromiso público de poner todos los recursos de la empresa, hasta el último céntimo, en mantener al equipo junto. Si nos hundíamos, nos hundiríamos todos. Y si nos salvábamos, nos salvaríamos todos. Pero no podía haber bandos. No podría haber gente que sintiese que estaba a salvo y gente que temiese por su situación personal. Esto podía salir muy bien y podía salir muy mal. Podía ser meramente un empecinamiento, que en 2 meses nos gastásemos el dinero de la caja y perder todo lo que habíamos peleado tantos años por construir. Sin embargo, salió muy bien. Nunca en la historia de Tecnofor habíamos tenido tal nivel de implicación y de compromiso. Las siguientes semanas fueron literalmente increíbles. En apenas 6 semanas tuvimos todos los servicios de Tecnofor transformados para poder ser prestados en remoto.
absolutamente todo en 6 semanas. Yo recuerdo tener que pedirle a los compañeros que trabajasen menos, porque aquel ritmo de trabajo que se habían autoimpuesto no era sostenible y ya la cosa pintaba que iba para largo. Recuerdo que en mayo mantuvimos el mismo nivel de facturación que en mayo de 2019. Algo realmente increíble. Nunca podremos saber qué generó exactamente ese sentimiento, esa implicación y ese espíritu de equipo. Pero yo estoy convencido que el hecho de no dejar que la incertidumbre corriese libre por Tecnofor, por el equipo, y se centralizase en un solo punto, desde el punto de vista pragmático, fue de grandísima ayuda. Es una de las prácticas que quería compartir con vosotros. ¿Qué más hemos hecho? Segundo punto, comunicar más y más cerca. Más cerca es complicado, porque estamos muy separados, pero se puede conseguir. En Tecnofor tenemos, desde hace años, celebramos un evento mensual presencial que llamamos Tecnofor Sync. Es un evento en el cual está invitada toda la empresa y compartimos lo que está pasando en la empresa en general, en cada uno de los equipos, e intentamos aprender los unos de los otros. Siempre hay algún tema que podemos compartir o invitamos a algún amigo y colaborador externo que venga a darnos alguna charla. Bien, estaba muy claro que en este contexto de pandemia no íbamos a poder mantener este Tecnofor Sync, o al menos no íbamos a poder mantenerlo en su formato tradicional presencial. Sin embargo, también era muy evidente que necesitábamos comunicar más y estar más cerca de las personas, entender sus situaciones y sus inquietudes. De tal forma que lo que decidimos fue pasar el Tecnofor Sync a un formato semanal. Nos reuniríamos toda la empresa de 2 a 3 los viernes, una horita para compartir lo que iba pasando en Tecnofor, que en ese momento era totalmente vertiginoso. Necesitábamos compartir con todos los compañeros qué estaba haciendo la dirección de la empresa para capear el temporal, qué estaba haciendo cada uno de los compañeros y solucionar las dudas, las inquietudes que cada persona pudiese tener. Realmente no fui consciente de lo importante que fue esto hasta que decidí quitarlo. Cuando llegó verano, decidí que la situación estaba bastante más controlada, la situación empresarial estaba ya estabilizada. Me parecía que era una inversión de tiempo y de esfuerzo enorme y que no estaba justificada. E intenté devolver el Tecnofor Sync a un formato mensual. Pero no me dejaron. En el momento en que lo propuse, el equipo saltó como un resorte. A pesar de la carga de trabajo y de que todo el mundo quería aprovechar cada hora, me pedían seguir manteniendo ese momento. Y recuerdo que el argumento definitivo lo dio uno de los compañeros, que dijo que ese era el momento en el que seguía recordando que formaba parte de un gran equipo. Trabajar solo no es nada bueno. Por si alguno se lo sigue preguntando, el Tecnofor Sync se sigue celebrando cada viernes de 2 a 3. ¿Qué más hicimos? Quitar la sensación de temporalidad. Hay algo que ha caracterizado esta pandemia o que la está caracterizando, y es la permanente sensación de temporalidad. Si recordáis, los primeros confinamientos eran de 2 en 2 semanas, y eso te daba la oportunidad de pensar que quizá era el último, que quizá el siguiente, venga, otro y ya. Nos lo iban renovando cada 2 semanas. Después, si recordáis, llegó Semana Santa. Y dijimos, bueno, ya llega Semana Santa, vamos a hacer un confinamiento mucho más severo. Y con ese esfuerzo extra vamos a tener la fuerza para doblegar definitivamente la curva. Pero eso no pasó después de Semana Santa. Después empezaba a acercar el veranito. Y decíamos, bueno, con el calorcito, pues ya la transmisión del virus se reduce y ahora ya sí que sí, cuando llegue verano ya está todo resuelto. Pero tampoco pasó. Esta sensación permanente de temporalidad ha sido una trampa absoluta. Ha sido una trampa absoluta, sobre todo anímica. ¿Por qué? Porque ¿qué incentivo tienes a invertir muchísimo tiempo, esfuerzo y energía en transformarte para una nueva realidad si la solución está a la vuelta de la esquina? Si en pocos días vamos a volver a la antigua normalidad, donde estaba todo controlado y estábamos triunfando.
¿Para qué vamos a hacer esa inversión? El asunto es que siempre hemos pensado que esta situación podría alargarse más y que tendríamos que comportarnos como si la vieja normalidad no fuese a volver o fuese a tardar muchísimo. Por lo tanto, todo lo que hemos hecho es trasladar mensajes que fuesen de eliminar esa temporalidad. ¿Qué hemos hecho aquí? Por ejemplo, hemos hecho dos cosas. La primera, la más contundente quizá, cerramos una de nuestras dos oficinas. Rescindimos el contrato de alquiler de una de nuestras dos oficinas y era mandar un mensaje clarísimo a la plantilla de que no esperábamos volver pronto. Dejamos una oficina abierta, necesitamos tener una sede y un sitio al que ir y donde tener reuniones en caso de ser necesario. Pero no necesitábamos tanto espacio porque no íbamos a volver a la oficina y el mensaje de Tecnofor era claro a ese respecto. No íbamos a volver pronto. Lo segundo que hicimos fue empezar a asumir compromisos de largo plazo con la plantilla, con los compañeros. No tenía ningún sentido que los compañeros estuviesen mirando el BOE por la noche para saber si tenían que ir a la oficina al día siguiente. Esa situación, de nuevo, de incertidumbre, no era buena para nadie. Nosotros podríamos perfectamente gestionar asumiendo unos compromisos y unos plazos más largos de los propios que iba estableciendo la normativa. De tal forma que ya en mayo empezamos a fijar plazos más largos. En mayo decidimos, que así lo comunicamos a todo el mundo, que no volveríamos a la oficina, pasase lo que pasase y hubiese cualquier noticia hasta el 1 de septiembre y nunca antes de que abriesen los colegios. Esta decisión permitió que nuestros compañeros organizasen sus vidas. Ya no tenían que estar mirando el BOE, ya podían establecer decisiones de medio plazo, nunca de largo plazo, pero sí de medio plazo. Tanto es así que algunos decidieron mudarse. Tenemos ahora compañeros que viven en Valencia, en Barcelona, en Canarias, que han pasado temporadas viviendo con sus familias en el pueblo. Pudieron organizarse. Bien, ahora, por ejemplo, hemos asumido otro compromiso de largo plazo y no volveremos a la oficina hasta el 1 de abril de 2021, lo que de nuevo les aporta tranquilidad para poder organizar sus vidas de otra forma. ¿Qué más hemos hecho? Innovar. Bueno, vamos a ver. En estos tiempos estamos viendo a muchas empresas que presumen, nosotros también, de que estamos innovando. Yo creo que en realidad estamos llamando innovación a solamente sobrevivir. ¿Hemos transformado todos nuestros servicios a remoto? Sí, eso tiene un mérito enorme. Pero seamos serios, eso no es innovar. Si os dais cuenta, la comunicación se ha vuelto meramente funcional. Cuando estableces una reunión con alguien, cuando le citas para hablar, cuando le llamas para algo, siempre concreto, muy funcional. Y la innovación requiere de conversaciones desestructuradas, casuales, encuentros no previstos. La verdadera innovación disruptiva necesita de un contexto que no estamos teniendo, de un contexto comunicativo que no estamos pudiendo tener. ¿Qué es lo que nos ha permitido la crisis? Encontrar ese impulso para eliminar cierto legacy que teníamos. Por ejemplo, en Tecnofor. En Tecnofor teníamos llevamos 16 años dando guerra, tenemos sistemas legacy. Tenemos una plataforma e-learning, código propietario, hecha en Ruby, 8 años de antigüedad, funcionando como una campeona y facturando lo que tiene que facturar. Entonces, aunque se nos estaba quedando un poco fea y vieja, nunca encontrábamos el momento para actualizarla. Y fue ahora ya no teníamos excusa, formaba parte de uno de los canales principales en los cuales nos íbamos a apoyar. Por tanto, nos dio la excusa para actualizar nuestra plataforma e-learning, pero no sería justo llamarlo innovación. ¿Qué más hemos hecho? Socializar en teletrabajo. Bien. Teletrabajar, poder trabajar desde casa, es una de las aspiraciones que yo vengo observando en los trabajadores de nuestro sector. Es una reivindicación histórica. Poder trabajar desde casa es casi un sueño. He de reconocer que a mí no me gusta. De verdad, a mí personalmente no me gusta teletrabajar. Me parece incómodo, me impide gestionar y separar mi tiempo entre los distintos roles, entre mi rol de empresario, mi rol de padre. Es complicado, es complicado hacer ese mix. Y sobre todo, me impide tener una relación cercana y una colaboración estrecha con los miembros de mi equipo, que es una de las cosas con las que mejor me lo paso. Así que, en definitiva, a mí personalmente no me gusta. Eso no quiere decir que en Tecnofor no se teletrabajase ya antes. Nosotros, mucho antes de la pandemia, ya teníamos compañeros a los cuales no hemos visto ni para firmar el contrato.
que directamente se han incorporado, se han integrado en nuestra organización sin necesidad de presencialidad. U otros compañeros que empezaron trabajando presencialmente con nosotros y al final decidieron teletrabajar y pasaban una vez cada 15 días por la oficina por aquello de saludar a los compañeros. Parece evidente que si la pandemia y esta situación de teletrabajo forzosa y repentina sucede y todo el mundo puede teletrabajar, tendremos una aspiración cubierta y todo el mundo será feliz y todo será maravilloso. Pero no todo ha sido tan bonito. Intentar emular la socialización en remoto no es lo mismo. En Tecnofor hemos tenido que dar la bienvenida a nuevos compañeros, también hemos tenido que despedirnos de algunos que han aceptado otros retos nuevos, y lo que hubiésemos hecho en el bar peruano de abajo, de la oficina, tradicionalmente, pues lo hemos intentado hacer por videoconferencia. No, no es lo mismo. Básicamente pues, no consigue lo mismo. Por mucho que nos empeñemos, el teletrabajo nos hace sentir más aislados y solos. Es un hecho. No olvidemos que el ser humano es un animal social y es cierto que unos más sociales que otros. Pero, en definitiva, necesitamos de ese contacto y necesitamos sentirnos dentro de un grupo. Os decía antes que mantenemos la oficina abierta en Tecnofor. Y todas las semanas hay gente que va a la oficina, aunque no sea obligatorio, aunque no haya ninguna necesidad de ello. Tenemos compañeros que asisten a la oficina. Preguntadles a ellos por qué. ¿Qué más hemos hecho en Tecnofor? En Tecnofor nos hemos dado cuenta de que esta situación de teletrabajo supone la muerte del Gemba Walk. Aquí me voy a poner un poco dramático. El Gemba Walk, en la situación de teletrabajo, se vuelve muy difícil, por no decir casi imposible. Para aquellos que no estén familiarizados con el Toyota Production System, el Gemba Walk es un concepto de gestión en la cual el directivo observa el proceso directamente desde donde se produce y no desde su despacho mediante informes. He de reconocer que personalmente adoro el Gemba Walk y es una de mis principales fuentes de información a la hora de valorar el desempeño de la organización, de cómo estamos trabajando, de los equipos. Y no es raro que yo esté dentro de las mismas salas donde están los compañeros, los consultores de Atlassian haciendo sus implantaciones y sus despliegues de Jira, o donde están los compañeros comerciales de training hablando con los clientes e interesándose por sus inquietudes y sus próximos planes de formación. Pero ahora, ese proceso, por ejemplo, el proceso comercial que yo antes observaba directamente desde el área de ventas, ya no se produce desde el despacho de ventas, porque no existe el despacho de ventas. El proceso se ejecuta de manera remota, cada uno en su casa, sin que nadie lo observe. Ojo, y sin tener a nadie en qué fijarse. Eso es algo que también hemos notado mucho. ¿Hacia dónde nos lleva el hecho de no poder tener ese Gemba Walk y esa supervisión directa del proceso a una dirección por objetivos, a que estemos potenciando en Tecnofor cada vez más la dirección por objetivos? Esto es algo que a mí personalmente no me gusta. Nunca me ha gustado la dirección por objetivos. Aquí estoy siendo políticamente incorrecto, pero los que me habéis visto mucho ya me conocéis. No me gusta la dirección por objetivos. Os pongo un ejemplo. En el caso de ventas, un comercial que este año no llegue a su cifra de ventas, este año, en plena pandemia, ¿debería ser penalizado por ello? ¿Hasta qué punto podemos diferenciar que la falta de resultados se debe a su falta de implicación en el proyecto o a un contexto adverso? ¿Sería justo penalizar a un compañero que simplemente está luchando contra un contexto adverso? No me gusta dirigir en base a cifras, en base a las frías cifras, porque se pierde muchísimo contexto. Pero es algo con lo que estamos lidiando en esta pandemia y hemos tenido que apoyarnos más en esa dirección ante la imposibilidad de ir a casa a poder valorar ese desempeño. ¿Qué más? ¿Qué más hemos hecho en Tecnofor? Luchar contra la asincronía. Bien, cuando hablamos del teletrabajo, el teletrabajo ha traído muchísimas cosas buenas, pero también ha traído grandes desafíos. Uno de ellos, quizá el mayor, es el de la asincronía.
Cuando teletrabajamos, y más en estas circunstancias, que no es una situación de teletrabajo normal, es muy tentador, es muy fácil que cada uno adecuemos nuestro horario de trabajo a nuestras necesidades personales. Es mucho más fácil y mucho más tentador. ¿A dónde nos lleva eso? A que tenemos compañeros que empiezan a trabajar a las 6 de la mañana y dejan a mediodía, y tenemos otros compañeros que arrancan más tarde porque tienen que hacerse cargo de su familia, dejan de trabajar en el hueco de mediodía de nuevo para poder conciliar y luego siguen en la tarde-noche. Bien, fantástico, todo el mundo está trabajando y todo el mundo lo hace de una manera acorde a sus necesidades personales. Ahora bien, la sincronía, esa necesidad de comunicación imprevista, esa llamada, ese me he olvidado de algo y tengo que hablar con un compañero, se vuelve extremadamente difícil. ¿Cómo lo estamos resolviendo? ¿Cómo estamos intentando atajarlo en Tecnofor? Cambiando, en muchos casos, la forma de estructurar el trabajo, yendo a tareas más atómicas y eliminando dependencias entre las tareas. Esto nos permite que el equipo pueda avanzar mucho más rápido y sin bloqueos. Ahora, ¿cuál es la parte contraria? Que el trabajo de gestión es muchísimo mayor y también tiene implicaciones en los diseños. Estamos cambiando nuestra forma de diseñar en muchos casos, de diseñar los paquetes de trabajo para poder llevarlo adelante. Bien, una reflexión final. Algo que estamos observando también respecto a la sincronía es que a nadie le gusta sentirse un mero resolutor de tareas, aislado, independiente e invisible. Esto es algo que estamos observando recientemente y que no tengo una respuesta para ello. Estamos trabajando en ello. Cuanto lo sepa, os lo cuento. Bien, ¿qué más hemos hecho? Hemos luchado contra la videoconferencia, lo que hemos llamado la alienación de la videoconferencia. Bien, cuando hablamos de los problemas del teletrabajo, el más recurrente es el de la comunicación. Comunicarse en videoconferencia es más complicado. Es un hecho. Eso de estar siempre sentado y mirando una pantalla te lo hace más difícil. Pero en concreto, donde hemos encontrado el mayor reto ha sido en un punto concreto de trabajar por videoconferencia, que es hacer videoconferencias sin cámara. Parece un gesto trivial. Simplemente, pues, no he puesto la cámara. Pues tiene un impacto brutal en la comunicación y además en la dinámica del equipo. Las videoconferencias, en el caso de Tecnofor, no han sustituido a una llamada telefónica. Han sustituido a la comunicación cara a cara. Cuando tú a una videoconferencia le quitas la cara, te queda algo distinto y no precisamente bueno. ¿Qué hemos observado que sucede cuando tienes videoconferencias sin cámara? Lo primero de todo es que pierdes la concentración. Es mucho más fácil desconcentrarte. Sabes que nadie te está mirando en ese momento, de tal forma que no tienes problema en echar un ojillo al móvil, al WhatsApp, al chat, a ese correo que era urgente. Es mucho más difícil mantener la concentración y se pierde productividad en las reuniones. Pero pasan más cosas. Cuando haces una videoconferencia sin cámara, hemos observado que aumentas la sensación de poder. La sensación de poder que tiene la policía en una rueda de reconocimiento, o ese guardia de prisiones en una torre vigilando el patio, o cuando estás detrás de los cristales tintados del coche de un magnate. Esa sensación de poder no es necesariamente mala, si no fuese porque hace sentir débil y expuesto a la persona que sí comparte tu cámara, sí comparte su cámara para mejorar la transmisión de sus ideas. Y lo último que hemos observado cuando hacemos videoconferencias sin cámara es un aumento de la pasividad. Es un hecho que ya había personas que participan menos en las reuniones. Hay gente que va a una reunión directamente a ver qué se cuentan. A ver qué pasa, a ver qué se cuentan en esta reunión. El objetivo de asistir a una reunión nunca fue ese, pero ya sucedía en presencial. Ahora la tentación es mucho mayor. Cuando tú asistes a una videoconferencia sin cámara, la tentación de convertirte en un espectador de cine, en un consumidor totalmente pasivo, es muchísimo mayor. ¿Qué hemos hecho en este caso? Pues corregirlo, introduciendo como norma de buena educación en el equipo, siempre tener la cámara encendida cuando tengamos una videoconferencia. Hace ya unos meses que lo venimos probando y os garantizo que el cambio ha sido enorme.
el cambio en la forma de comunicación y en la dinámica de los equipos, en la productividad de las reuniones ha sido enorme. No minusvaloréis el impacto que tiene apagar la cámara. 9. ¿Qué es lo último que hemos hecho para lidiar con esta pandemia? Lo que llamamos la paradoja de los procesos. En nuestro día a día, como transformadores de forma de trabajo de las compañías, estamos acostumbrados a ver cómo procesos incompletos, inmaduros o directamente deficientes se suplen con o se disimulan, mejor dicho, con el concepto de trabajo en equipo. El trabajo en equipo, en este caso, consiste en que una persona especialmente motivada e implicada del equipo pues va poniendo una coordinación adicional o va supliendo los huecos que deja un proceso deficiente. ¿A dónde nos lleva eso? A necesidad de coordinación informal, a enterarte de detalles críticos del proyecto mientras almuerzas. Eso ahora es mucho más difícil, por no decir imposible, de tal forma que hay que volver a apoyarnos en los procesos y hay que volver a diseñar formas de trabajo estructuradas. ¿Cuál es la paradoja? Que en el momento en que más necesarios son, más difícil es diseñarlos e implementarlos. ¿A dónde nos lleva? A que esos procesos tengan que ser simples. Nosotros en Tecnofor estamos simplificando nuestros procesos, pasando ciertas aprobaciones a aprobaciones forenses, a supervisiones forenses. Confiamos en el equipo, pasamos a aprobaciones forenses. En muchos casos necesitas un proceso, pero puede ser un tablero con to do, doing, done. Algo tan sencillo, ponerte a trabajar teniendo claro en qué situación está cada parte del trabajo. Conclusiones. Pues la verdad no sabría qué deciros. Nunca es sencillo trazar los resultados con tus acciones. Aunque también sería estúpido negar que tienen impacto. Todo lo que haces tiene un impacto, positivo o negativo. En el caso de Tecnofor, a cierre del tercer trimestre, que es el último cerrado antes de esta presentación, la facturación de Tecnofor ha subido un 13% respecto al mismo trimestre del año pasado, el acumulado del año. Y hemos mejorado en todos los ratios financieros. Endeudamiento, eficiencia, liquidez, en todos los ratios financieros estamos mejor. Pero también estamos mejor en las métricas que más me importan a mí como director. Desde que empezó la pandemia, desde que saltó el primer estado de alarma, se han incorporado al equipo 16 personas. 16 personas que se han integrado en nuestro día a día, haciéndonos una compañía mucho más sólida y mucho más fuerte. 16 de un total de 54 es un porcentaje enorme que os da una idea del ritmo frenético que hemos tenido. Sea lo que nos traiga el futuro, hoy Tecnofor es mucho más grande y mucho más fuerte. Y todos aquellos que creyeron en este proyecto siguen en el barco. Muchas gracias.